Nos vamos a ir con nuestros invitados. Vamos, Nico. ¿Tiene un 21% de IVA? 21% de IVA, ni te cuento. Hola, buenas noches. Podemos hablarlo con los invitados. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? bienvenidos, Bien. mucho gusto. Bueno, los vamos a presentar oficialmente. Martín Simonetta, economista, gracias por venir, gracias por estar aquí. Y al legislador porteño por ejemplo, Sergio Brevalla, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar de tarifas, vamos a hablar de impuestos, de todo esto que forma parte de casi nuestra cotidianeidad desde hace ya algunas cuantas semanas. En primer lugar, a propósito de las últimas reuniones que hubo de la mesa chica, de Cambiemos, de la mesa ampliada en esta tarde, algunas de las cuestiones tuvieron que ver puntualmente con esto, aunque de todas maneras el discurso pareció ser respetar el rumbo que ya había decidido el gobierno nacional. ¿Cómo lo lees, Simonetta? Sí, parece una decisión firme de continuar en el camino actual respecto del tema tarifas, ¿no? Creo que una alternativa interesante sería trabajar sobre la presión tributaria dentro de las tarifas para lograr que estos nuevos niveles tarifarios puedan golpear menos al presupuesto de la gente, ¿no? Pero es innegable que las tarifas están a un nivel de atraso absolutamente que hacían inviable cualquier tipo de operación de cualquier tipo de empresa, y estaba cayendo fuertemente la inversión y los problemas que vivimos hace décadas en la Argentina, ¿no? Si no hay inversión, si no hay rentabilidad, no hay inversión, se corta la luz, se corta el gas, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Pero por eso, digamos, acá está la habilidad política de poder establecer un equilibrio entre lo óptimo, lo posible, el bolsillo de la gente, claro. Y es todo un arte y una habilidad y un enorme desafío que genera tensiones. Ahora vamos a preguntarle al diputado Brevalla porque tiene un proyecto referido a esta cuestión, pero primero vamos a escuchar la palabra de Alfredo Cornejo, que fue de alguna manera el vocero de esta reunión. Salió de la reunión en Casa de Gobierno, el gobernador de la provincia de Mendoza y titular, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y esto decía. En el tema tarifas es que, en primer lugar, ratificamos que es en cualquier lugar del mundo, lo único que se aprueba para tarifas es el presupuesto y que ya está aprobado en el Congreso. Que el Congreso no tiene por qué tratar tarifas, y en ese sentido hemos ratificado en los tres partidos integrantes de la coalición que estamos muy unidos para rechazar ese proyecto que nos parece demagógico. Bueno, Cornejo dice que le parece demagógico el proyecto de la oposición. ¿El Congreso no tiene que tratar tarifas? Yo creo que sí, que puede tratar tarifas, que puede tratar el IVA, porque además el IVA es un disparate en la Argentina. Nosotros nos acostumbramos a las cosas que están mal, ¿no? El IVA estaba muy por debajo del 20 en los tiempos de Menem, yo me acuerdo si era el 13 o el 14, y termina en el 21 o, si tenés celular, 27. Es un disparate. Vos cobrás impuestos, para ponerlo más feo, por ejemplo, en el agua, que es donde más uno lo siente, es un servicio de necesidad absoluta, es más, no se puede cortar el agua, y además de eso, estamos hablando de que es una empresa del Estado. Claro. Entonces el Estado te cobra dos veces, te cobra por el servicio y te cobra por el impuesto. ¿Pero por qué? Es un desconcepto absoluto. Creo que hemos perdido el norte en cómo se arma una economía, y una economía se arma con mayor producción, y muchas veces existen tiempos, ¿no? Evidentemente, aquella tarifa, como decía, el que estaba atrasada, necesitas ponerla al día, pero si vos la llevas de golpe 2 años es de golpe, al 1300%, y si además seguís aplicando el impuesto, porque el impuesto no es de Macri, no lo inventó Macri, viene de hace tiempo, pero no importa, todo eso, haces un combo gigante, bueno, se te hace imposible de pagar, entonces la gente no puede pagar las expensas, las tarifas. Está muy complicado, ni hablar si alquilás. Y es la óptica que tiene que tener el gobierno cuando piensa los números. Después de pensarlos, tiene que pensar, bueno, ¿qué hace la gente que tiene que producir o que tiene que vivir? Porque una pyme tampoco. Hemos visto algunas cuentas que le llegan a las pymes que son tremendas, de todos los servicios, los 3 servicios. Claro, claro. No las pueden pagar. Cuando uno escucha al gobernador Cornejo, refiere que el Congreso no puede legislar sobre tarifas, usted plantea el tema impositivo, pero cuando uno ve el proyecto mayoritario de la oposición, se encuentra con que el tema impositivo no está en discusión, como que van directamente a retrotraer tarifas, sí, cuando lo impositivo sí es propiedad del Congreso. Por supuesto. Yo creo que son los dos en la medida en que el Ejecutivo abusó de su posición, ¿no? Me refiero a lo siguiente, la autorización que ha hecho de tarifas permanentemente, yo te aclaro que fui a todas y cada una de las audiencias de agua. Uno de los pocos. Sí, creo que casi el único de los políticos. De agua, luz y gas, a pedirles siempre lo mismo.
no se pasen de la inflación, o si se pasan porque estaban atrasadas, tomen en cuenta cómo sube el salario para pagarla. ¿Puede intervenir el Congreso en una emergencia en la que el Ejecutivo te lo llevó al 1.300%? Sí, yo creo que puede. Porque estamos hablando de la situación económica del país y normativamente el Ejecutivo fija las tarifas, pero siempre es porque el Congreso le dio una delegación, en el sentido hace muchísimos años, en los años 90. Bueno, puede intervenir. ¿Puede intervenir más en las tarifas que en los impuestos? Es cuestión de elegir. Si el Ejecutivo y las provincias dicen, me desfinancian si me dejan sin el IVA ahora, bueno, entonces bajar las tarifas, porque el problema central hoy en realidad es el valor de las tarifas. Quiero preguntarle a Martín Simonetta sobre una cuestión que uno viene escuchando reiteradamente y tiene que ver con el traslado del aumento o cómo el dólar va fluyendo ahora que está liberado y demás, el traslado a lo que sucede ahora con el aumento del petróleo al combustible, probablemente aumenten. Recién teníamos información de que se ha logrado parar por 2 meses un posible aumento en los combustibles que se veía venir, y ese traslado inmediatamente a los precios. Digo, ¿cómo funciona esta maquinaria para que siempre termina pagando el bolsillo de la gente, el bolsillo del ciudadano? Digamos que el mundo está globalizado, tenemos una moneda global, prácticamente hay bienes, lo que se llama en economía transables, comercializables internacionalmente, que tienen un precio global. No solo los que importamos los argentinos, que ahí se comprendería, ¿no? Si sube el dólar, aumenta el precio, sino también, por ejemplo, el litro de leche, que es un producto que producimos, pero tiene un precio internacional. Sí. Por eso, digamos, la variación del precio del dólar afecta tanto a la canasta básica, ¿no? Y por eso es tan importante que el dólar esté tranquilo, y es tan importante que la inflación esté tranquila para que el dólar esté tranquilo. Y por eso vemos que está todo vinculado, ¿no? Claro. Hago una pequeña aclaración que bien me marca la producción. Es la propuesta del gobierno en una de las reuniones que ya tuvieron con los petroleros. A la espera de una respuesta va a seguir habiendo reuniones. Ojalá esto sea así para que de alguna manera se pueda morigerar el tema de lo que será el número de la inflación de los próximos meses. Pero digo, en ese mismo aspecto, me quedo pensando en la columna del fin de semana de Sebastián Borges, en el diario Clarín. No sé si la leyeron. Alejandro, perdón, que es brillante en muchos aspectos. Habla, por ejemplo, recorriendo la historia de la Argentina, de la inflación del kirchnerismo. Claro. ¿No? 7-8%, sabemos que el INDEC estaba intervenido, que no lo podíamos medir y demás, y un aumento en las naftas que era del 1000 y pico % desde el inicio hasta el final del mandato del kirchnerismo. Sí. Digo, ¿cómo es la cuestión de la realidad versus la ficción? Porque la nafta aumentó igual y muchos otros precios. Él hace un listado de productos con marcas y demás. Claramente. Digo, ¿cuál es la ficción frente a la realidad? ¿Por qué ahora nos asombramos tanto si también ocurrió en otros momentos? No, totalmente de acuerdo. Y a la vez que si uno ve en otros países del mundo, lo que sucede es cuando varía el precio internacional del petróleo, varía el precio de las naftas. Y la gente se va acomodando. Sucede que en Argentina también hay un factor que es el peso de los impuestos sobre el litro de nafta, ¿no? Que es muy importante. Es 40%, 50%, 60% según las mediciones, pero yo acordaría por el 40%. Entonces, se podría trabajar para reducir esa presión impositiva para que esta variación afecte menos el bolsillo de la gente, ¿no? Por ejemplo. Pero sí es cierto que estamos viviendo un momento en el cual sube el precio del petróleo, sube el dólar en Argentina, porque cuando nosotros decimos sube el dólar, en realidad no es que sube en el mundo necesariamente, ¿sí? Es que baja el peso. Claro. Necesitamos más pesos para comprar dólares. Nosotros, si vemos desde el primer día hábil de enero hasta el día de hoy, necesitamos 21% más de pesos para comprar un dólar. Entonces, esto, hay, como decíamos, en los bienes transables, lácteos, combustibles, etcétera, este aumento del dólar va a tener un impacto, si no del 100%, pero va a tener un impacto en alguna medida, ¿no? Por eso es tan importante, digamos, tener un dólar previsible, moneda extranjera previsible, inflación predecible, y todo esto bajo control y, digamos, que no haya cambios. Cuando uno ve la presión impositiva que tenemos, recién 40-60% en un litro de nafta, donde uno toca sale impuestos, de un tercio a la mitad del valor en impuestos. Y así todo no alcanza para tener servicios de calidad. Llega un momento que uno se pregunta, ¿qué hacemos? Porque no podemos pagar más impuestos, pero tampoco estamos dispuestos a sacrificar servicios de calidad. ¿Hay algún punto medio que se pueda encontrar? Decir, bueno, ¿podemos satisfacer estos servicios, ampliarlos, mejorarlos y cobrar menos impuestos? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay un camino que recorrer a una Argentina productiva. No lo veo al gobierno nacional en ese camino. Coincido con que el anterior, que tenía una inflación similar, la verdad es esa, solo que con las tarifas pisadas. Claro, es decir, congeladas. Claro, podía haber sido peor. Y dejó una bomba de tiempo. Y además creo que el gobierno anterior también fue un gobierno
agroexportador que, sacando algunos nichos que obligaba a uno a exportar tornillos para poder importar televisores, para decirlo de una manera, la verdad es que no hubo una protección real de la industria, sobre todo por el valor del dólar, ¿no? Pero me parece que eso es lo que le falta a la Argentina para poder salir de esa situación que vos planteás, porque cuando vos tenés una Argentina productiva que puede exportar, el impuesto viene de ese sector. Cuando no podés resolver este problema, se lo cobrás a todos los que ves y termina el Estado en una especie de candado en el cual si empieza a subsidiar nuevamente, no puede sostener el déficit que tiene, que igual le subió. Y si no subsidia, la gente no puede pagar las tarifas. Por eso yo creo que tendría que haber sido gradual en serio. Y gradual en serio significaba manejar el presupuesto de una manera más equilibrada en relación a subsidio y tarifa que vas cobrando, porque no se podía salir de golpe. Claro. Y creo que estos 2 años son un de golpe. En ese camino, entre la discusión sobre el gradualismo, no gradualismo y demás, el camino que eligió el gobierno, ¿cuál es la mirada que usted tiene sobre ese camino elegido por el gobierno y sobre las formas en que se podría haber llevado adelante si no hubiera sido esta la manera? Bueno, digamos que el gobierno enfrentó terribles desafíos en todo sentido, agarró un muerto institucional, económico, político. Es importante dejar eso bien claro, ¿no? ¿De dónde venimos? Era una bomba para desactivar terrible, ¿no? Entonces, dado esto, que empezamos con esta situación compleja, en mi visión, debería haber capitalizado los primeros 100 días para realizar el trabajo más antipático, horrible a veces, pero inevitable para hacer, ¿no? Y porque uno en los primeros 100 días tiene el mayor capital político para hacerlo. Y después, digamos, se empieza a ver los resultados en la economía, ¿no? Entonces, es mucho más cómodo y más tentador dejar las reformas para después. Porque la reforma tiene un costo político a veces. En la medida que yo toco esto, recorto esto, voy perdiendo algún voto y demás. Pero es mejor hacerlo cuando yo empiezo que tengo el máximo caudal de votos posible, ¿no? Por eso creo que es el debate entre políticas de shock o reformas graduales. Hasta la elección de octubre se vio que el resultado de lo elegido por el gobierno fue positivo. Pero ahora estamos viendo un momento difícil lleno de desafíos desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Renta financiera. Error, acierto, demagogia, pifie. Bueno, suena lindo el impuesto a la renta financiera, poner un impuesto a los que ganan dinero en Argentina, pero las consecuencias son inevitables. Si vos castigás al que invierte en Argentina, aunque sea financiero, lo que va a pasar es que se va a ir esa inversión, que es lo que vimos en los últimos días. Claro. Entonces se achica la oferta de dólares y lo vemos reflejado, entre otras las causas, de la suba del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? O sea que a veces lo justo no tiene que ver con lo que el mercado dice que es positivo para la economía. Por eso, digamos, vemos acá las dos caras, ¿no? Que la renta financiera tuvo como efecto, fue una de las causas de esta subida del dólar, que llegó hasta crecer, como decíamos antes, un 26% en lo que va del año respecto del peso, y ahora se calmó un poco por ahora en un 21%. Pero se achica la oferta de dólares, ¿no? Con lo cual es un tema. Claro. Sergio, hay un proyecto suyo que está relacionado con el tema que veníamos hablando en el inicio de la entrevista, con el tema tarifas y demás. ¿En qué consiste? En quitarle ingresos brutos a las tarifas de gas y de luz, en sintonía con el que había planteado Stolbizer, que era diputada en ese momento y era presidenta de nuestro partido a nivel nacional, Sí. que era quitarle el IVA. Por supuesto, esto, como te decía antes, de costado de haber pedido que no suban tanto las tarifas. Claro. Al tiempo de presentarlo, Macri le pide a los gobiernos provinciales que saquen ingresos brutos, así que coincide ahora con que Rodríguez Larreta decide lo mismo. Estamos ahí con una diferencia de acuerdo en agua y gas, pero luz, la ciudad tiene un inconveniente por el tema del alumbrado público a cómo quitarlo, y Claro. se trata de una contribución municipal por un tema técnico, pero en definitiva parecería que vamos a lograr quitar eso, siempre pensando en el bolsillo, es decir, más allá de lo que uno cree, si está bien o mal, la realidad es aliviar el bolsillo, no es mucho más, es un 5 y un 6%, pero me parece que ayuda, sobre todo al que le llegó algo que le es difícil pagarlo, ¿no? Exacto, claro. De eso se trata. Les agradezco a ambos por haber Gracias. venido, por haber debatido con nosotros un poco los temas de esta jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.